Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en cualquier parte del mundo que me esté viendo acá. Bueno, en este video vamos a aprender más acerca de los motores trifásicos, o también muy conocido como máquinas eléctricas. Y dentro de esas máquinas eléctricas o motores eléctricos se clasifican los motores trifásicos. Pues ya sabemos que hay motores monofásicos, motores universales y muchos más motores. Pero vamos a enfocarnos en los motores trifásicos, más que todo en las conexiones estrella y la conexión delta. O la conexión delta también se puede decir conexión triángulo. Vamos a explicar cada uno de esos conexiones, vamos a explicar las fórmulas. Lamentablemente no cuento con un motor trifásico real, porque sería bueno, porque ahí sería un mayor aprendizaje a la hora de explicar esto. Pero bueno, digamos que no hay impedimento para aprender esto acá. Bueno, entonces vamos a ir paso a paso. Tenemos la conexión, vamos a hacer una comparación de la conexión estrella con la conexión delta como ven aquí, ¿cierto que sí? Acá tenemos nuestras fórmulas de la conexión estrella y las fórmulas de la conexión delta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a explicar las diferencias? Esto que ven aquí, esta es la conexión estrella que se hace en un motor trifásico. Y esta forma, como dos, entonces mire que son tres bobinas, tres bobinados, un bobinado aquí y otro aquí. Y aquí tenemos tres líneas, que las tres líneas como son motores trifásicos, el término trifásico viene de tres fases, que es L1, L2, L3, o podemos decir RST. Entonces de igual manera pasa acá en la conexión estrella. Línea 1, línea 2, línea 3, RST. Podemos decirle RST, que son las tres fases, o las tres líneas, o L1, L2 o L3, que son las tres fases, las tres líneas. Muy bien. ¿Cuál es una diferencia de la conexión estrella con la conexión delta? La conexión estrella posee la misma corriente. Tiene una corriente de fase y otra corriente de línea. Pero esa corriente de fase y la corriente de línea son la misma. Por eso en la fórmula dice que IF es corriente de fase, es igual a corriente de línea, que IL es corriente de línea. Quiere decir que esas dos corrientes son la misma, que es en el caso de la conexión estrella. Ya en el caso de la conexión del delta o triángulo ya cambia. Ahora sí, este tipo de conexión estrella cuenta con una tensión de fase, que está en nuestra fórmula, y otra tensión de línea. Entonces, supongamos, un ejemplo, supongamos que la tensión de fase o el voltaje de fase es 120 voltios. Entonces, si cogemos 120 voltios y lo dividimos sobre raíz de 3, nos da aproximadamente 208 voltios. O si queremos hallar la tensión de línea, necesitamos saber tenemos la tensión de fase que es 208, supongamos un ejemplo. Y necesitamos hallar la tensión de línea, necesitamos saber cuál es la tensión de línea. Entonces multiplicamos 208 voltios por raíz de 3. Y eso aproximadamente nos daría 360, 380 voltios. Entonces ahí podemos ver que la conexión estrella maneja dos tipos de tensiones, que es la tensión de línea y la tensión de fase. Porque acá tenemos, ¿por qué la conexión estrella tiene un neutro? Porque si cogemos una línea con el neutro da 120, ¿sí o no? Si tenemos una línea 1 y línea 1 y línea 2, eso nos da aproximadamente 208 voltios. Y ya si nosotros medimos las tres líneas, las tres fases,
nos tiene que dar aproximadamente 380 voltios. Entonces, este tipo de conexión estrella maneja una tensión de fase. Podemos sacar una tensión de fase y una tensión de línea. Ahora sí, ahora vamos con la conexión delta, que es de esta forma como triángulo. Puedo llamar triángulo porque tiene forma de triángulo, que el bobinado realiza la conexión en forma de triángulo. Por dicen delta o triángulo, por la forma. Y esta le dicen estrella es porque tiene forma de una estrella, pues casi una forma de una estrella. Por eso le llaman así. Ahora bien, la conexión delta, a diferencia de la conexión estrella, es que la conexión delta maneja la misma tensión, ya sea tensión de línea o tensión de fase. Ambos tensiones son la misma. Es decir, que la tensión de línea y la tensión de fase es igual. Si la tensión de fase es 380, entonces la tensión de línea es la misma. Da, da, da igual si sea 380 voltios que mida, si medimos la tensión de fase, y la tensión de línea también va a dar la misma tensión. O ya sea 460 voltios. Si en la tensión de línea, si nosotros medimos con el multímetro, en la escala de voltaje alterno, si da 460 voltios, eso de igual manera, en la tensión de fase y la tensión de línea va a dar igual. Entonces, esa es una diferencia. Pero en el caso de la corriente, ya ahí cambia ya. Ya acá tenemos corriente de fase y corriente de línea. No es como el caso de la conexión estrella, que a diferencia de la conexión estrella, es que posee la misma corriente. En este caso, la conexión delta son corrientes diferentes, que es la corriente de fase, que es IF, y IL es la corriente de línea. Entonces, como ven acá, ¿cuál de las dos es mejor? Eso depende del trabajo que se da, eso depende de cuál va a ser la alimentación que va a alimentar el motor trifásico. Porque ambos tienen sus diferencias, como en acá. Todos dos son diferentes. Y a diferencia de esas dos conexiones, una de esas consume más corriente, tiene mayor consumo que la otra. Y la que más consume de las dos, de la estrella y la delta, es la delta. La delta o triángulo consume más corriente que la conexión estrella. Y la conexión estrella consume menos que la conexión delta. Entonces, eso depende de la alimentación que usted vaya a dar. O depende del uso y depende del trabajo que va a realizar ese motor. Eso depende de eso. Porque ambos son buenos. Ustedes dirán, bueno, es que las dos conexiones son buenas, se necesitan las dos. Pero eso depende del trabajo y lo que el cliente, bueno, más que todo es el trabajo. ¿Y cuánto va a alimentar usted ahí, en ese motor trifásico? ¿Cuánto necesita? Si necesita 208 voltios, te sirve que haga la conexión estrella. O si usted necesita que la alimentación sea 300, 460, 380 voltios, ya te sirve la conexión delta. Entonces, eso depende del trabajo que va a realizar el motor trifásico. Entonces, espero que haya quedado claro esas pequeñas diferencias de la conexión delta y la conexión estrella. Muy bien. Entonces, si no es más, vamos a explicar la placa de Bornes. Y ya con la placa de Bornes vamos a comprender más de lo que estamos hablando acá. Listo, entonces prosiguiendo acá tenemos la placa de Bornes de la conexión estrella y la conexión delta. Recuerden que es el mismo motor trifásico, pero lo que cambia es que la conexión. Esta placa de Bornes y con esta placa de Bornes es la misma, pero ahí lo que cambia es la conexión que se va a realizar del motor trifásico. Entonces, vamos acá a explicar por qué esas bobinas que están acá. Resulta que este bobinado
que ven aquí estas bobinitas, ¿sí o no? Entonces U1 es la bobina, está conectado a U2. W1, la bobina, está conectado a W2. Y B1 está conectado el embobinado con B2. Hay dos tipos de normas. En este caso estamos manejando la norma americana. Ya la norma europea ya es con números, pero en este caso no lo estamos manejando con la norma europea, sino con la americana, que es con las letras. De igual manera, si cambia el número letras, es la misma conexión. Ya en cada continente americano maneja una norma y en el continente europeo maneja otra norma. Entonces, como ven aquí se alimentan las tres fases, las tres líneas L1, L2, L3. O podemos nombrarle como RST. De igual manera acá. L1, L2, L3, RST. Ahora, ¿cómo hacemos la conexión estrella? Una cosa es esto de acá, este bobinado que están viendo aquí. Esto va interno. O sea que eso va ya adentro de esa placa de bornes. Va adentro, internamente. La conexión es esta. Si vamos a hacer una conexión estrella, tenemos que conectar el W2 con el B2 W2, U2 y B2. Conectarlo de esta manera así. De esta manera, como ven acá, se debe conectar la conexión estrella. ¿Y qué es lo que está conectando ahí? Digamos cables, ¿no? Los cables o alambres, ya la parte real ya es conectar de esa manera, ya sea con cables de 7 hilos, eso depende del calibre, ¿no? Eso también depende mucho del calibre en el caso de los motores trifásicos, la conexión. Este sería en estrella, conectarlo de esta manera, así como acostado, ¿sí lo ven? Con W2, U2 y B2. Ahora la conexión en delta o conexión triángulo, como ven aquí, ya sería de esta manera. Sería U1 con W2, B1 con U2 y W1 con B2. Entonces miren que el bobinado es igual porque es la misma placa. Lo que está cambiando es la conexión. En estrella de esta manera, en delta de esta manera. Y ya pues la alimentación va así, L1, L2, L3 o RST. Cualquiera de las dos podemos nombrar eso, RST o L1, L2 o L3. Muy bien. Entonces vamos a seguir con las fórmulas. Vamos a explicar bien las fórmulas para ya cerrar este video ya. Listo, ya para finalizar. Bueno, para especificar un poquito más, para ya finalizar el video, este tipo de motores trifásicos son motores trifásicos de inducción. Porque motores trifásicos hay muchos tipos, ¿no? Muchos. Pero para este tipo de conexiones estrella o delta, esto más que todo se usan en motores, este tipo de conexiones, en motores trifásicos de inducción. Entonces, listo. Vamos acá a explicar un momentico ya para cerrar este video las fórmulas en conexión estrella y en conexión delta. Ya sabemos que en conexión estrella la corriente de línea, que es IL, es igual a la corriente de fase, que es IF. En la conexión estrella hay tensión de línea, que es BL, y BF es tensión de fase. O sea que esta es una fórmula para hallar la tensión de línea, si en el caso, en el problema, en las problemas, ya sea en ejercicios de problemas de este tipo de motores trifásicos, nos piden hallar la tensión de línea, entonces sería esta fórmula de acá. Sería tensión de línea es igual a tensión de fase por raíz de 3. O ya si es viceversa, si nos piden hallar la tensión de fase,
es igual a tensión de línea dividido raíz de 3. Entonces, ¿cuándo hay tensión de línea? Cuando eso depende. Si la tensión de fase es 208, la tensión de línea tiene que darme mayor, por lo menos 380, 360 voltios. Si la tensión de fase es 120, ya sí estamos midiendo. Con el del neutro, que es el punto el del centro. Si es con el neutro, con una de las tres líneas, tiene que darme 110, 120 aproximadamente. Y ya si lo vamos a hallar con la fórmula, aproximadamente tiene que dar 208 voltios. Entonces, con esto ya podemos saber, pues es importante también interpretar las fórmulas, para qué sirven estas fórmulas y para qué se deben aplicar. Porque eso al momento de la práctica y en el trabajo, ya la parte real es que uno se da cuenta para qué sirven estas fórmulas. Porque estas fórmulas no las crearon porque sí, no, eso tiene una función específicamente, tiene un principio y un fin. Ahora vamos a explicar las fórmulas de la conexión en delta o conexión triángulo. Ya sabemos que la conexión delta, la tensión de fase y la tensión de línea son iguales. Lo que cambia es que la corriente de fase y la corriente de línea son diferentes. ¿Cuál es mayor? La corriente de línea es mayor que la corriente de fase. Entonces, si nos piden en un problema hallar la corriente de línea, pero nos dan corriente de fase, entonces IL, corriente de línea, es igual a IF, que es corriente de fase, por raíz de 3. O ya si es viceversa, IF es igual a IL dividido raíz de 3. Ya con eso, más que todo, lo encontramos en ejercicios de problemas de este tipo de motores trifásicos, que es de inducción. Ya en la parte práctica, ya uno cuando realiza la práctica, pues en este caso no cuento con un motor de inducción, porque sería bueno, más realista sería y más comprensión y aprendizaje sería más mostrarlo ahí. Pero bueno, entonces hasta aquí llego con el final de este video, de explicando los motores trifásicos de inducción, cuando es conexión estrella y cuando es conexión delta. Entonces, espero que hayan aprendido aquí, hayan comprendido, hayan entendido. Si fue así, dale un me gusta a este video y recuerda aquí suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para estar enterado o enterada de otros videos de clases futuros. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.